Bien, mis hermanos, pues espero no alargarme mucho con este video porque básicamente ya he comentado en varias redes sociales como Facebook, algunos videos de YouTube que han dado la noticia que el que preside la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, Monseñor Ladaria, acaba de enviar una carta a Monseñor Gómez, que es quien preside la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, además de que es el que preside también la Arquidiócesis de Los Ángeles, es decir, es mi obispo. Pues básicamente esta carta que viene del Vaticano lo que hace referencia es a un juicio prudencial a lo que pareciera una iniciativa de los obispos de los Estados Unidos de poder cuestionarse si debe de haber una sanción oficial, y ahorita te explico por qué digo oficial, de los obispos de los Estados Unidos a aquellos líderes, y muy en especial políticos, que se dicen católicos, pero que apoyan medidas que favorecen el aborto y la eutanasia, ¿verdad? Evidentemente, sabemos que ya ha habido un primer acercamiento, por ejemplo, cuando en esta misma congregación que preside ahora Monseñor Ladaria estaba Joseph Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito Benedicto XVI, en donde se dejó claro, ¿eh?, de cómo el pastor, por ejemplo, el párroco de ese político se le tiene que acercar y decirle que mientras no se retracte, mientras sea terco en su postura a favor del aborto, pues se le va a negar la comunión, ¿no? Pero ahora los obispos, y creo, y los apoyo aquí, los obispos de los Estados Unidos, parece que un buen número está pensando en hacer un tipo de decisión oficial, o sea, que esto ya sea a nivel de todos los Estados Unidos, y pues sobre aviso no hay engaño, ¿va? Y para empezar, el primero en la línea es el propio presidente, que es católico y está a favor del aborto, o respalda el aborto, ¿va? Porque él cae en la contradicción. Él ha dicho oficialmente que está a favor de la vida, pero que respeta el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Ese eufemismo, ¿ah?, de interrumpir el embarazo. Tú interrumpes algo que después puede o no puede comenzar, ¿verdad? Eso implica la interrupción, ¿verdad? Pero cuando tú abortas, no hay ni el mínimo de que ese bebé vuelva a vivir. Lo has matado, lo has asesinado. Así que no es interrupción del embarazo, es finalización del embarazo. Y se ha dicho de paso, voy a hacer otro paréntesis aquí. Saben que también mi postura es, evidentemente, el aborto es un pecado y un pecado grave. Pero creo que muchas veces se enfoca, eh, pues, creo que está un poco injusto en el caso de las mujeres que abortan, ¿no? Porque sabemos que esto, ante todo y sobre todo, los culpables es la industria, que muchas veces se beneficia de mujeres que están confundidas, de mujeres que están en crisis, de mujeres que han sido abandonados por el papá del niño, de mujeres que tienen problemas económicos, de mujeres que tienen problemas de salud, de mujeres que no tienen una educación básica respecto a esto de la vida, del embarazo y todo esto. ¿Eso les exime del pecado? No, pero sí los atenúa. Sí puede haber atenuante en este sentido. Eso no significa que hay un aborto menos grave que el otro. No, el aborto objetivamente es sumamente grave porque es quitarle la vida a un inocente, ¿verdad? Pero el nivel de culpabilidad no siempre es lo mismo. Evidentemente hay mujeres cínicas que, sabiendo todo y todo, van y abortan y todo eso. Ellas tienen la mismísima culpabilidad que tienen, por ejemplo, la industria del aborto, ¿verdad? O ¿saben qué? Es que es difícil que alguien les quite el nivel de gravedad y de culpa que tiene la industria del aborto, porque es que la industria, sabemos que inclusive está comercia con los cuerpos de los bebitos abortados, vendiéndolo a laboratorios y todo esto. Entonces es muy complicado que haya alguien tan más perverso que la industria del aborto, ¿eh? Entonces, pero bueno, quiero hacer simplemente esa matización. Entonces, pues ante esta noticia, no faltan los católicos sensacionalistas, faranduleros, que algunos buscando viralidad, dinero, o sea, saben que a la gente le encanta el chisme, entonces ya están dando la noticia como en Roma quieren obstaculizar esta iniciativa de los obispos de Estados Unidos para que no castiguen a los políticos que se dicen católicos y favorecen al aborto. Eso es mucho decir, y van a ver por qué.
Eso casi raya con un juicio temerario. Entonces lo que he venido comentando es que a mí no me parece que Monseñor Ladaria ni la Congregación para la Doctrina de la Fe lo que quiera sea frenar la iniciativa de los obispos, de algunos obispos de los Estados Unidos, la cual apoyo, se ha dicho de paso, de oficialmente ya retirarle la comunión a cualquier político que abiertamente esté a favor del aborto. Y voy a citar sobre todo la parte en la cual me da a pensar que lo que está diciendo Monseñor Ladaria es: sean prudentes. De hecho, les da las directrices que Joseph Ratzinger, cuando estaba en la misma congregación, dio. De primero acercarse al político, el pastor, su párroco, y decirle que mientras no se retracte públicamente, pues se le va a negar la comunión. Pero, o sea, ya hay un acompañamiento y un acercamiento, no viene un castigo así de golpe y plomazo, ¿va? Entonces, y eso ya está, eso no hay duda, vamos, no es opinable, ya la Iglesia ha hablado al respecto. Simplemente que esta iniciativa, al ser de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, quiere hacer algo oficial, y evidentemente eso tendría un peso muy, muy grande, y no solamente en Estados Unidos, sino pondría la prueba para muchos países que deberían de hacer lo mismo, que repito, yo estoy a favor. A mí me gustaría que la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos oficialmente diga que los políticos que estén a favor del aborto y se digan católicos no pueden comulgar hasta que se retracten públicamente, y evidentemente sean congruentes con esa retractación, ¿verdad? Pero de ahí a decir que el Vaticano, Monseñor Ladaria, quiere frenar esta iniciativa, miren, en la carta que le envía a Monseñor Gómez hay una parte sumamente importante y que para mí es muy bella. Dice Monseñor Ladaria: sería confuso si tal declaración diera la impresión de que el aborto y la eutanasia son las únicas materias graves de la moral católica y la enseñanza social que exigen el más alto nivel de responsabilidad de parte de los católicos. ¿Qué está diciendo aquí Monseñor Ladaria, la Congregación para la Doctrina de la Fe? No, señores obispos, no condenen oficialmente a esos católicos, políticos católicos que están a favor del aborto. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es: disciérnanlo bien. Bueno, dice muchas cosas, pero en este punto es lo que está diciendo es: disciérnanlo bien, porque no vaya a ser que esto, que tiene un buen propósito, lleve a confusión. ¿Cuál confusión? De que los católicos y el mundo crea que parece que el católico solamente peca si está a favor del aborto y la eutanasia. Que se dé la impresión de que prácticamente no existen otros pecados que merecen no recibir la comunión más que el aborto y la eutanasia. Lo cual no es cierto. Y es ahí donde viene un tanto mi aporte, y sobre todo va porque muchos de estos que meten esta cizaña y este faranduleo, pues dicen que dicen verdades y se dicen fieles en doctrina. Bueno, pues les voy a lanzar una doctrina de siempre y de toda la vida, y lo voy a explicar muy superficialmente para irme al grano, Nosotros sabemos que existe el pecado personal, del cual nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad aquí o en el día del juicio. El pecado personal se divide en pecado mortal y pecado venial. De los dos, ¿cuál es más grave? Sabemos que el pecado mortal. Y tan grave es el pecado mortal, por su propio nombre, porque un solo pecado mortal que yo tenga cuando muera, si no me arrepiento de ese único pecado mortal me lleva al infierno. Por eso es grave. Muy grave. Entonces, el pecado mortal es más grave que el pecado venial. Se ha dicho de paso, el pecado venial ya también tiene su gravedad. No me acuerdo si era San Agustín que decía que el pecado mortal era como crucificar a nuestro Señor y el pecado venial sería como escupirle. Porque muchas veces dicen, uno se lava las manos como decir, no soy el gran pecador porque nomás tengo pecados veniales. Compadre, además, el que se mantiene en pecado venial, dice el catecismo, tarde que temprano lo que está fomentando es que venga un pecado mortal.
porque no mata la gracia, pero la debilita. No mata la caridad, pero la debilita. Quien vive continuamente en pecado venial, es imposible que no pase tarde o temprano al pecado mortal, ¿verdad? Entonces, eso también para no minimizar, decir que el pecado mortal es más grave que el venial, no significa que el venial sea, no, tenemos permiso de pecar venialmente, ¿verdad? O sea, tenemos permiso de escupirle a nuestro Señor. Mientras no lo crucifique, le podemos escupir. No va por ahí la cosa. Pero bueno, dentro del pecado mortal, los pecados mortales, hay unos, y es doctrina de toda la vida de la iglesia, sobre todo que les caiga a aquellos que están haciendo chismes respecto a esto y presumen de ortodoxia. Dentro de los pecados mortales, hay unos que la iglesia los considera especialmente graves. Ya el pecado mortal es grave, pero hay algunos que son especialmente graves, que no solamente reclaman la justicia de Dios en el día del juicio de ese pecador, sino reclaman la justicia aun cuando ese pecador está en vida. Esos pecados se llaman pecados que claman al cielo, que claman al cielo. Con esto que está diciendo Monseñor Ladaria, está diciendo, analícenlo, porque no vaya a ser que oficialmente como obispos digan, los políticos católicos que estén a favor del aborto no van a recibir la comunión. Y lo único que se hayan dicho es que solamente el primer pecado que clama al cielo es el único grave, lo cual no. Hay otros pecados que claman al cielo, y si claman al cielo significa que son igual de graves que ese primero. Porque el primer pecado que clama al cielo, que clama justicia al cielo, es quitar la vida al inocente. Evidentemente no hay persona más inocente que el no nacido. Pero es que aquí implican, por ejemplo, los eutanasiados. Aquí implican, por ejemplo, los que han recibido la pena de muerte siendo inocentes. Aquí viene la delincuencia del que quita la vida a una persona. Inclusive hasta cierto punto, el que maneja de manera irresponsable y bebe y todo esto y mata a una persona, de alguna manera entra en esto. Evidentemente esta persona no quiso matar aquello, pero tu imprudencia por manejar tomado te lleva a cometer un pecado que clama al cielo, porque quieras o no, le quitaste la vida a un inocente. Inclusive con esto de la pena de muerte, hermanos. O sea, las estadísticas son lamentables aquí en Estados Unidos de cuántas personas, después de que las ejecutaron, aquí les dieron la pena de muerte, ¡ups! Sorry, era inocente. ¿Y cuántos que ahorita se levantan diciendo, sí, que se les quite la comunión a aquellos políticos abortistas? Son gente que apoya la pena de muerte y que se ha quedado callada ante ese tipo de abusos de la pena de muerte. Pero ellos sí ellos sí pueden ir a hacer fila a la comunión. Repito las palabras de Monseñor Ladaria. Sería confuso si tal declaración diera la impresión de que el aborto y la eutanasia son las únicas materias graves de la moral católica y la enseñanza social que exigen el más alto nivel de responsabilidad de parte de los católicos. No, es que ese es el problema. Hay unos católicos que se dicen defensores de la doctrina, de la ortodoxia, pero se han inventado una nueva doctrina en el fondo, porque vienen cantando como cacatúas que solamente los pecados graves son los dos primeros, por ejemplo, que claman al cielo. Quitar la vida al inocente y solamente en el caso del aborto y la eutanasia. Hay otras vidas inocentes y otras formas de quitar la vida del inocente y ahí se quedan calladitos. La segunda, la sodomía, las relaciones contra natura, es uno de los pecados que claman al cielo. Y estos dos pareciera, entonces estos que defienden la doctrina y que se dicen ortodoxos y todos están escandalizados por esto de Monseñor Ladaria, pues el escandalizado tendría que ser yo, porque ellos que presumen de ortodoxia pareciera que no se han enterado que los pecados que claman al cielo no solamente son esos dos, que hay otros dos, como es la explotación
de el pobre, del necesitado, en términos del Antiguo Testamento, de el pobre, la viuda, el huérfano y el inmigrante, el forastero. Explotar eso es un pecado que clama al cielo. Explotar, miren, les voy a leer una de las citas bíblicas que está basado. Este tercer pecado que clama al cielo está basado en la Sagrada Escritura. Les leo una de las citas. Éxodo 22, 20, 23. Ojo al parche, porque aquí va a venir una maldición por parte de Dios. Lo cual demuestra de que para Dios es muy grave esto. Es un pecado que clama al cielo. Dice Éxodo 22, 20, 23. No maltratarás al forastero, al inmigrante, ni lo oprimirás, pues forasteros fueron ustedes en el país de Egipto. No maltratarás a viuda alguna ni a huérfano. Si los maltratas y claman a mí, yo escucharé su clamor. ¿Pecados que claman al cielo? Si los maltratas y claman a mí, yo escucharé su clamor, se encenderá mi ira, y a ustedes los mataré a espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Ahora, yo conozco gente de estas escandalizadas, entre ellos inclusive evangelizadores, que tienen regados hijos y que no se están haciendo responsables de esos hijos. Están pecando y ellos se forman para comulgar. Y no están cumpliendo con la manutención de los hijos que tienen regados allá. ¿Qué están haciendo? Pecando un pecado que clama al cielo. ¿Por qué? Porque ese hijo es huérfano de padre. Ah, no, pero este evangelizador sí se puede formar tranquilamente a comulgar. Y nada más agarrar a garrotazos, que yo lo apoyo en esa parte, de el que se diga católico y esté a favor del aborto, simplemente no puede comulgar. Pero compadre, ese no es el único pecado. Pero es que este es grave. Bueno, es que hay graves y están los que claman al cielo, que todos estos son graves. Son pecados que claman al cielo. Y sí, está quitar la vida al inocente, está las relaciones contra natura, está abusar del pobre, del inmigrante, de la huérfana, del huérfano y de la viuda. Y algunos de ellos, te les digo, tienen hijos ahí desparramados de los cuales no se hacen responsables y sin problema alguno van y se forman en la fila a comulgar. ¿Me captan? Cuarto pecado que clama al cielo: defraudar al asalariado. Cualquier tipo de explotación del trabajador, retención del salario del trabajador, injusticia en el salario del trabajador, es un pecado que clama al cielo. Si vamos, yo en los comentarios que he puesto, yo decía, si vamos a esas, mucha gente que se dice católico pro vida tampoco podría comulgar, y no porque está a favor del aborto, sino porque son empresarios que dan salarios de miseria, e inclusive iniciativas católicas de evangelización que manipulan y explotan a su gente. No voy a decir nombres, pero pudiera sacarlos y tengo pruebas de eso. Ah, no, pero ahora parece que el único objetivo es que no comulguen los que están a favor del aborto, como si ese fuera el único pecado grave, o estar a favor de la eutanasia. Entonces, yo lo que percibo en esta carta de Monseñor Ladaria no es querer obstaculizar esta iniciativa de los obispos, de las cuales, repito, yo estoy a favor de que verdaderamente, oficialmente se les niegue la comunión a los políticos o figuras públicas que están evidentemente públicamente a favor del aborto. Pero es que también se las nieguen. No solamente a los que tienen la praxis de la relaciones contra natura y las que las promueven, sino que también a aquellos
que promueven, justifican o son indiferentes ante la explotación del inmigrante, del pobre, de la viuda y del huérfano. Y repito, entre los huérfanos también aplican a aquellos hijos desatendidos por padres que pueden decirse muy católicos, inclusive algunos evangelizadores, y no son responsables de atender a esos hijos que tienen regados con otras mujeres. Si vamos vamos a decir, si vamos a decir quienes no comulguen, vámonos llegando a lo menos completos en los pecados que claman al cielo. Y agréguenle a aquellos empresarios, a aquellos líderes seculares o de iniciativas de evangelización que explotan al trabajador, que le retienen su salario, o que dan una miseria de salario, o que los manipulan. Y algunas veces de manera asquerosa. A mí me pasó que me contaron uno de estas personas que trabajaba en una iniciativa católica, y prácticamente le pagaban primero una miseria, casi pagaba por ir a trabajar. Y una vez la persona que estaba liderando esta iniciativa de evangelización le dice a esta persona: ¿sabes qué? Estamos creciendo mucho y todo esto, y necesitamos que vengas a trabajar el sábado también. O sea, él nada más trabajaba lunes a viernes. Y le dice, pero ¿sabes qué? ¿Qué tal si ese sábado, ese salario se lo ofreces al Señor? Dios mío, ¿cómo pueden, o sea, explotar al pobre de esa manera y todavía en nombre de Dios? Les he contado que hay evangelizadores que han explotado también las comunidades con agencias de viajes ficticias y un montón de cosas. Y eso se pueden poner en la fila tranquilamente a comulgar. No, no nos engañemos, hermanos. Lo que está haciendo el Vaticano y la Congregación para la Doctrina de la Fe con esto no es obstaculizar. Me queda claro ciertamente que hay varios obispos aquí en los Estados Unidos que están contrapunteados con un sector que yo creo que los laicos tenemos que respaldar. Por ejemplo, Monseñor Gómez, y no lo digo porque sea mi obispo, ha tenido actos muy valientes y desde todas las administraciones le ha leído la cartilla, por ejemplo, a Obama, le ha leído la cartilla a Trump, y ahora apenas entró Biden, sacó un comunicado claro de decir: ¿sabe qué, señor Biden? Usted sí es católico, por favor de ajustarse con lo que verdaderamente queremos los católicos. Usted no puede estar promoviendo ciertas cosas. Entonces ya brincaron algunos obispos, entre ellos algunos cardenales de aquí, de los mismos Estados Unidos, que se le fueron en contra a Monseñor Gómez y a los obispos que están teniendo estas posturas. Entonces tenemos que apoyar a estos buenos obispos, porque hay que reconocer que hay otros obispos que pues ahora sí que andan medio perdidos, ¿eh? O al menos no en una postura verdaderamente católica, ¿va? Lo visten con una cuestión de diálogo y sabe tanta cosa, pero en realidad les interesa que no se aplique la fe tal como se tiene que aplicar. O sea, nadie puede decir que Monseñor Gómez es alguien que es dictatorial y todo eso. No, al contrario, por eso, repito, no es porque sea mi obispo. Al pobre le pegan de los dos lados también. O sea, los ultraconservadores les he escuchado bajezas en contra de mi obispo, Monseñor Gómez. Pero bajezas. No le soportan, por ejemplo, la defensa que hace del migrante, los católicos más conservadores. Pero hace defensas que los más conservadores quieren que se hagan, las hacen y no lo respaldan. Oye, a lo menos en eso sí te está dando la razón, y no lo respaldan, lo dejan ahí, que se lo traguen los lobos, ¿verdad? Esa es una cuestión, hay tanta hipocresía, hermanos, por muchos de estos que se levantan el cuello de doctrina firme y defensa de la verdad y todo ese tipo de cosas. En la práctica hay mucha hipocresía, hay mucha hipocresía. Entonces, hermanos, ante esta situación, creo que este trozo de la carta de Monseñor Ladaria se muestra claramente que lo que le preocupa, en este caso al Vaticano, a la Congregación de la Doctrina de la Fe, es que esto se interprete
como sería un acto oficial por parte de los obispos de Estados Unidos, se interprete como si pareciera que el católico no puede cometer pecado más grave más que el aborto y la eutanasia. Y si bien nos vamos, les digo, unos más conservadores por ahí meten también la parte de las relaciones contra natura. Como si nomás existieran esos dos pecados. Como si fueran solamente los dos únicos pecados que claman al cielo. No, compadres, ahí ya les mencionaba los otros dos. Hay muchos pecados mortales. Bueno, vamos a quedarnos en el rango de los pecados mortales más graves y esos son los que claman al cielo. Entonces, ¿qué tal? Sería muy bonito y muy valiente que la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos saque un comunicado oficial, pero no solamente diciendo políticos que estén a favor del aborto y de la eutanasia no pueden comulgar, pero también aquellos que favorecen las relaciones contra natura, pero también aquellos que de alguna manera explotan a el pobre, al huérfano, a la viuda, al inmigrante. Y también a aquellos que explotan al trabajador, retienen el salario, dan salarios de miseria, etcétera, etcétera. Es decir, todos en el paquete, todos estos. Mientras sean figuras públicas, sobre todo políticos, y no se retracten de estas posiciones, no pueden comulgar. Para mí ese sería el sueño de mi vida. Sería genial. Pero repito, ¿sabes qué? Si se hace eso, muchos católicos, muchos inclusive políticos que se dicen católicos pro vida, no comulgarían tampoco. Y no porque estén a favor del aborto, obviamente. En ese punto están bien. Chance y en la parte de las relaciones contra natura también tienen palomita, pero en las otras dos andan mal. Y muy mal muchos de ellos. Por eso ven que a muchos les molesta cuando yo hago la diferencia entre provida, que es defender y promover toda vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, y otra cosa es ser pronacimiento, que es defender solamente el no nacido, y que te venga valiendo pepino la dignidad de los demás seres humanos nacidos, especialmente de los más vulnerables, los pobres, la huérfana, el viudo, la viuda, el inmigrante, etc. Espero quede un poquito claro en esto, para que pues no se dejen embaucar por tantos que les encanta la farándula y que quieren linchar a Monseñor Ladaria. En el caso de que ellos se ponen en contra de algunos obispos de aquí de Estados Unidos, ahí sí, ni cómo yo defender a esos obispos, ¿verdad? Porque hay obispos y cardenales que han atacado, les digo, al propio Monseñor Gómez, y a otros obispos que han dado decisiones valientes en la conferencia episcopal. Ahí sí yo les doy a estos faranduleros la razón, porque verdaderamente sí hay gente, obispos, que están haciendo un contrapeso negativo dentro de la conferencia episcopal de los Estados Unidos. Pero ya atreverse a decir que Monseñor Ladaria, que la Congregación de la Doctrina de la Fe quiere frenar todo ese tipo de cosas, no, porque con eso termino, se las voy a repetir una vez más. Dice Monseñor Ladaria en la carta: sería confuso si tal declaración diera la impresión de que el aborto y la eutanasia son las únicas materias graves de la moral católica y la enseñanza social que exigen el más alto nivel de responsabilidad de parte de los católicos, porque no son las únicas, porque no solamente los pecados graves que claman al cielo, es decir, los pecados mortales más graves, no solamente es quitar la vida del inocente, no solamente son las relaciones contra natura, también es la explotación, la humillación, el abuso contra el pobre, el inmigrante, el huérfano y la viuda, y la defraudación del trabajador, del asalariado. Si vamos a negarle la comunión a los políticos que tienen de manera terca un pecado grave, pues metamos los cuatro que claman al cielo, y ahí sí hablaríamos de congruencia. Entonces, espero que les pueda ayudar este aporte. Dios les bendiga.